Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad, Señor, de reunirnos para seguir aprendiendo de tu palabra. Mi Dios, pedimos sabiduría. Pedimos, Señor, Espíritu Santo amado, que nos dé discernimiento, entendimiento de su palabra. Así sea guiando, Señor, en todo momento a José, quien estará exhortando tu palabra, mi Dios, y cada uno de nosotros, mi Dios, también, que podamos estar muy atentos a ello y cada día capacitarnos, Señor, porque el día de mañana también, Señor, estaremos usándolo para llevar a otras personas a Cristo y también, Señor, para enseñarle conforme a tu palabra lo dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Mi Dios amado, entregamos a usted, Señor, toda inquietud, toda situación que pueda estar afectando a alguno de nosotros, Padre, para que podamos, Señor, estar en plena libertad y con una conexión rica con usted, Padre Santo. Por eso le pedimos perdón por nuestros pecados, que nos limpie de todo aquello que impide su gloria. Y oh, mi Dios amado, sea usted con cada uno de nosotros. Coloque el gozo y la paz en nuestras vidas y el entendimiento de su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén, Padre. Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, entonces seguimos en 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 10 al 21, ¿ya? Del día al 21. Entonces son 11. Claudio, ¿cómo estás para leer del 10 al 16? Claudio, del día al 16, ¿está? 10 al 16. Sí. ¿Y Marcelo del 17 al 21? Ya, 10 al Ya. 16. Del capítulo 1, 1 Corintios, por favor. Ya, Gracias. go. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contienda entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado por vosotros? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Perdón, ahí. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por los demás, no sé si bautice a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien, muchas gracias. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en comparación con Romanos, aunque aquí está en un caso específico de una iglesia que es Corinto, eh, podría ser una conversación así muy, muy sencilla y todo, pero tiene muchísima doctrina dentro del tema que el apóstol Pablo trata. Y como lo hemos mencionado, la idea de 1 Corintios que nosotros aprendamos en un sentido para no hacer o caer en lo que ellos han caído y para cuidarnos, procurar cuidarnos y de esa manera poder honrar y glorificar al Señor, su sabiduría, ¿verdad? Su palabra, su gracia, que eso pueda ser lo que sea exaltada en nuestras vidas. Ahora aquí, por ningún motivo, llegar a un juicio con los creyentes de Corinto, sino reflejarnos nosotros en ello, porque nosotros somos iguales, pero ahora tenemos esta carta, ¿ya?
para poder aprovecharnos en un sentido de ella y aprender de ella para no caer en los mismos errores. Así que, bueno, eran creyentes, eran del Señor, y ahora el apóstol Pablo, por esa situación, nos ha dejado esta hermosa carta. Muy bien, entonces, mire, en el verso 9 decía: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y antes de empezar el verso 10, ese versículo es sumamente importante, porque el ser llamado a la comunión con su Hijo es ser una cosa con Él, una sola cosa. Y al ser una cosa con Él, nosotros también somos uno. Por eso aquí, por ejemplo, en el capítulo 10 de este libro dice así, dice, por ejemplo, el verso 16 y 17 del capítulo 10 de este libro. Miren lo que dice. Verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, porque un solo pan que se parte, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. O sea, somos muchos, pero somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces somos uno, que es la figura del pan, pero aquí además dice que somos una misma cosa, además juntamente con el Señor. Entonces ese es el tema, ¿ya? Y aquí estaba aconteciendo que nos estaba llevando a cabo esa realidad. Y vamos a verla aquí. Dice el verso 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, somos uno solo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, es decir, hemos sido ingresados por el espíritu en Cristo, pero a la vez el espíritu que tenemos nos ha hecho uno solo. Dice ahí en el capítulo 2, uno solo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, somos uno solo. Entonces, el ruego aquí no es algo nuevo, porque él le había enseñado a los corintios, pero estaban abandonando cierta enseñanza, sino el ruego es que vuelvan a lo que les fue enseñado, a lo que Pablo les enseñó, que vuelvan a eso. Entonces, hermano, por eso la Escritura, si tú la lees una vez y la dejas de estudiar después, esos temas es peligroso porque lo puedes olvidar y después te vas a desviar. En cambio, la Escritura hay que volver una y otra vez para poder fortalecer y, por supuesto, ir viendo otras cosas nuevas que el Señor muestra en el estudio, pero fortalecer esas verdades, porque después se olvidan. Y después uno toma un camino y después volver a enderezar el camino cuando se ha desviado es muy difícil. Y eso es lo que pasa con los corintios. Por eso la forma en que el apóstol les escribe, por la autoridad como apóstol, por el amor que les tiene y también por ser sus hijos, que él los crió por el Evangelio, es bastante fuerte, porque enderezar eso cuesta cuando uno se desvía. Entonces dice, os ruego, y ese rogar es una exhortación, es un llamado, es una invitación. Aquí es de uno a otro igual, no es de un superior, lo hace con amor. Entonces le ruega, pero no así como hay otra palabra que significa es como una orden. Aquí no, es un llamado, es un pedido, es una invitación. ¿Ya? Dice, pues hermanos, porque son creyentes, son hijos de Dios, ellos recibieron el Evangelio. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él aquí cuando ruega, está rogando por causa del nombre del Señor. El nombre que aparece en el verso 9 dice, a la cual fuisteis llamados a la comunión con Él. Por ese nombre, ahora les ruega, al cual fueron unidos, y son todos unos en Él. Y nosotros también, por supuesto, pero aquí está hablando de los corintios, nosotros también. Dice, que habléis todos una misma cosa, ¿ya? Entonces aquí es para qué, es un propósito, una cláusula de propósito. ¿Para qué? ¿Ya? Para que habléis todos una misma cosa. Y eso, hablar una misma cosa,
no es que ellos estén hablando así parejito diciendo lo mismo, sino que ellos aprendiendo del apóstol Pablo lo que aprendiendo y aprendiendo de Dios, ellos tengan una misma mente, un mismo entendimiento con respecto a las cosas de Dios. Y el hablar es que ellos tengan una comunicación como de uno, y no que después llegue un momento en que yo no puedo hablar contigo porque no estamos de acuerdo en nada, porque yo pienso distinto, porque yo estoy siguiendo a esta persona, yo estoy siguiendo esta otra doctrina, yo estoy siguiendo este otro camino, estando reunidos juntos. Entonces, cuando dice que habléis una misma cosa, es que todos estén basados en la palabra de Dios, que Él les enseñó y que ahora le está recordando. Entonces dice, que habléis todos una misma cosa. Ese es el propósito de este ruego. Miren, voy a leer un texto. Yo voy leyendo algunos textos para que después los vean, los revisen, ¿ya? Y eso ayuda a fortalecer lo que se está diciendo. Veamos un poquito, dice así. Verso 1 del capítulo 2 de Filipenses, es como dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, aparte de todo lo que tenía, sintiendo lo mismo. Y aquí es pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor que se tiene en Cristo, el amor de Dios. Unánimes, sintiendo una misma cosa, como una alma y pensando una misma cosa. ¿Qué cosa? Las cosas de Dios, la palabra de Dios. Por eso es tan importante procurar entender la palabra de Dios, establecerme en la doctrina, en la línea, en la rectitud de la palabra de Dios, y cada uno haciendo eso, vamos a poder tener una comunión plena, vamos a hablar lo mismo, vamos a alabar al mismo Dios, vamos a tener la misma dirección. Las cosas, aquellas que no estamos de acuerdo o se pueden dejar en remojo, las cosas secundarias, dejémoslas en remojo hasta que el Señor nos dé entendimiento. ¿Ya? Miren, el mismo capítulo 3 de Filipenses es lo que dice. En el verso 15, miren lo que dice. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. ¿Ya? Y ahí la palabra sentir es que todos los que han madurado con la palabra de Dios se han desarrollado, pensemos en eso, el mismo pensamiento en cuanto a las cosas de Dios, en eso, en esa cosa. Dice, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, si la palabra de Dios es una, si el Espíritu de Dios es el mismo, tenemos el mismo Espíritu de Dios, se espera que estando establecido la palabra de Dios, pensemos lo mismo, sintamos lo mismo y como dice aquí, hablemos lo mismo. Y si hay alguna cosa que no se entiende y no se aclara todavía, dejémoslo ahí, pero en lo que estamos de acuerdo, sigamos. Podemos hablar, podemos conversar. Por eso con alguna doctrina no podemos hablar con ellos. Lamentablemente, tristemente, no podemos hablar. Y a veces son creyentes y a veces no. No podemos hablar porque, aunque son creyentes, la dirección, la enseñanza, no es de la Biblia, sino que es de cierta persona, como aquí vamos a ver, que se han dividido o han establecido como cabezas a una persona en vez de al Señor. Pero si todos ponemos como Señor al Señor o como cabeza al Señor en la enseñanza, vamos a pensar lo mismo, vamos a hablar lo mismo, la misma cosa, la misma dirección. Y eso es lo que está diciendo en Corinto. Entonces dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Primero, que habla una misma cosa, eso es lo positivo, y lo negativo es que no haya, ¿qué cosa? Divisiones. Y esas divisiones son facciones, son cismas, y la palabra expresa una rotura, una rotura. Entonces, que no haya entre vosotros divisiones, eso no. Entonces, lo positivo que hablé de una misma cosa establecido en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, que no haya divisiones, y otra cosa positiva que dice acá, sino, es decir, pero, o en vez de eso,
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ya? O sea, ¿podemos nosotros tener una misma mente y un mismo parecer? Miren, el 2.14. Yo leo este texto, el 2.16, leo este texto y digo, pero ¿cómo puede ser tanto? ¿Cómo puede ser tan grande lo que Dios ha hecho? Mire lo que ha hecho. El verso 15 del capítulo 2 dice, en cambio lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? No puede juzgarlo. ¿Por qué? Porque él está diciendo las cosas de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire lo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Todos. Todos tenemos la mente de Cristo. Pero querido hermano, no es automático que yo tengo la mente de Cristo y ya entiendo todo. No es así. Está la mente nuestra, la humana, la carnal, pero tenemos la mente de Cristo. Es decir, el pensar las cosas de Cristo, la tenemos, la mente de Cristo la tenemos. En la nueva naturaleza. Entonces, esas no es automático, sino que hay que llenarlas, ¿verdad? Hasta dice que la palabra de Cristo more ricamente en vuestros corazones, ya, ricamente en vosotros. Entonces, tenemos que llenar la palabra de Dios para que nosotros nos establezcamos y nos conectemos en la mente de Cristo. Y todos tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que hay que crecer, como lo estamos haciendo con la ayuda del Señor ahora, en la palabra de Dios. Aquí no hay que seguir a ningún hombre, sino al Señor, su palabra. Entonces la palabra se expone, la puede exponer cualquier hermano, la expone y la palabra se sigue, no al hombre, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Si haces eso, querido hermano, mejor, no sé, ¿qué puede ser peor que eso? ¿Ya? Hay que cambiar el chip, no seguir al hombre, a ninguno, sino a la palabra de Dios, al Señor. Dice, en vez de las divisiones ya que están ocurriendo aquí, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, sobre las divisiones veamos el 11-18. El verso 17. ¿Ya? Aquí están en la cena previa, en la comida previa del ágape hacia la cena del Señor. Miren lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué dice no os alabo? Porque antes les alabó, porque la mujer usaban el velo, y el hombre no se cubría la cabeza, y eran obedientes, pero aquí no los alababa. Dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, es decir, no aquí cuando se reúne en cualquier parte, en una casa o en otro lugar, sino como iglesia para reunirse y aquí para hacer memoria del Señor. Oigo que hay entre vosotros divisiones, la misma palabra, cismas, la misma, rotura, y en parte lo creo. Él lo oía, porque seguramente él puede ser que lo haya recibido la información de la misma familia que aparece aquí, la familia de Cloé, puede ser, pero oía eso y dice que lo cree. En cierto modo lo cree porque es muy fidedigna la forma en que cuentan estos los que han observado este problema de las divisiones. Y el otro está en el 12.25 del mismo libro, 12.25. Verso 24 del capítulo 12. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, está hablando de los miembros, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y ahí la palabra desavenencia es divisiones, cismas, rotura. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No todos tienen los mismos dones, pero todos son dotados para funcionar dentro del cuerpo. Y todos tienen que crecer y desarrollarse dentro de esa función que el Señor le dio. El que habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. El que observa tiene que observar para cuidar, para guardar al pueblo de Dios, etc. Todas las funciones del cuerpo que está aquí, ya, tienen que desarrollarse. Y dice, para que no haya desavenencia. Si todos nosotros
desarrollamos la palabra de Dios y nuestra función como miembros de un cuerpo uno solo, no van a haber divisiones. No va a decir, no, no me avengo con ese miembro, no, me cae mal, no me gusta. Yo voy a ir aparte. O sea, hacer otro cuerpo, no, pues no puede dividir el cuerpo, si no se puede. Pero en la práctica están procurando hacer algo imposible, si el cuerpo no se divide, lo que pasa es que en la práctica es un cuerpo que parece que estuviera dividido. Se parece a una obra de Picasso. Picasso el de las partes, ¿no es cierto? Ese, ya, pues parece una obra de Picasso, no puede ser eso. Pero en la práctica eso, aunque sigue siendo un cuerpo, y eso provoca dolor. Entonces dice, sino que estéis perfectamente unidos. Y esa palabra perfectamente unido, dice, la palabra es reparar, viene de reparar, de volver a su estado correcto. ¿Ya? Miren, Gálatas 6.1, que lo hemos visto en algún momento, dice así, Gálatas 6.1, miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, repararlo, volverlo a su forma correcta, ¿ya? Eso es. Entonces, dice perfectamente unidos, ¿ya? Esa palabra se usa para arreglar huesos quebrados, ¿ya? Las redes de pescar. Por ejemplo, los discípulos cuando remendaban las redes, eso es arreglar lo que está dañado. Entonces, es arreglar huesos quebrados y también las redes de pescar, ¿ya? Que está allí en el libro de Mateo. Entonces, ellos, lo que está diciendo aquí, que hablemos toda una misma cosa, que ellos hablen toda una misma cosa, es decir, que tengan en su corazón la palabra de Dios morando, la palabra de Dios bien entendida. Dice después, para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Es decir, la palabra lo que hace es repara lo que falta, arregla lo que está afectado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso ahí en Efesios capítulo 4 usa la palabra y miren cómo la usa. Efesios capítulo 4 es muy importante porque habla de la función del ministerio. Miren, verso 11 del capítulo 4 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, cuando el Señor envía a los apóstoles, que enseñan también a los profetas, que dan a conocer las palabras de Dios, y aquí en Corintios están los profetas, ¿verdad? También. A los evangelistas, que no solamente predican el evangelio, sino que también enseñan la palabra de Dios en general, y pastores y maestros, que son los que alimentan al pueblo de Dios con la enseñanza. ¿Ya? Son los maestros, pero son los que, por eso pastores y maestros van juntos probablemente para alimentar y para enseñar. Entonces la enseñanza de alimentar dice a fin de perfeccionar, es decir, de restaurar, de equipar a los santos, para eso. Entonces, la enseñanza hace eso, repara. ¿Qué cosas? Las cosas que están débiles, las cosas que faltan. Si tengo una pierna media débil, se le pone ahí una tablilla, se entablilla hasta que eso hace el ministerio, la enseñanza. Entonces aquí, cuando estamos juntos, estamos reparándonos unos a otros, querido hermano, porque todos necesitamos la Biblia y para que todos pensemos no como piensa el que habla o cualquiera, sino pensemos como la palabra de Dios lo expresa, para que hablemos todos una misma cosa. ¿Es posible eso? Yo pienso que sí. Y para eso tenemos que estar establecidos en el ministerio, en la enseñanza de la Biblia. Y servir al Señor en base a la palabra de Dios, en el Evangelio, en el ministerio, en lo que Él nos guíe a cada uno. Y así funciona el cuerpo. Dice, ¿qué cosa? Perfectamente unido en dos cosas. En una misma mente, dice, y en un mismo parecer. ¿Ya? En esas dos cosas.
Entonces, esa mente que vimos ahí en el 2.14, que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Esa mente es la que tiene que ser llenada de las cosas de Dios. Y cuando dice el parecer, un mismo juicio o una misma opinión con respecto a la palabra de Dios, ¿ya? La palabra ahí es juicio, ¿ya? O es opinión. Entonces, cuando estamos perfectamente restaurados, articulados, un miembro con otro, funcionando como un cuerpo, eso lo que permite es que estemos eso significa que estamos en una misma mente, un mismo pensamiento y en un mismo parecer, un mismo juicio con respecto a las cosas de Dios. Sumamente importante. Dice, y aquí viene la acusete, ¿ya? La familia de Cloé, ya, dice, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quiénes son los de Cloé? Bueno, Cloé es un nombre femenino y probablemente sea una creyente, o que viva en Corinto, o que esté en Éfeso, porque Pablo en este momento está escribiendo desde Éfeso. Lo más probable es que ella sea de Éfeso y por asuntos de negocio, etcétera, viajaban hacia Corinto, sus siervos, su familia, sus siervos, y le traerían la información fidedigna con lo que está aconteciendo en Corinto, en las reuniones de la iglesia. Entonces le traen eso, pero no para chismear o murmurar, sino para que puedan ser ayudados. Porque muchas iglesias tienen que ser ayudadas, porque hay iglesias que tienen muchos errores. Entonces tienen que ser ayudadas. ¿Y quién está ahí? El apóstol Pablo. Entonces ella, muy sabiamente, por su siervo o la misma señora, Cloé, habría ido donde el apóstol Pablo y le habría dado a conocer la noticia para que fortaleciera el cuidado de esa iglesia, no para juzgarla. Y aquí tenemos esta carta. Entonces dice, porque, ya, resumiendo, o sea, ¿por qué él está diciendo que hablan una misma cosa, que no haya divisiones, que estén perfectamente unidos? ¿Por qué le dice? La explicación es que ha sido informado. Y esa información, la palabra significa hacer claro, declarar. Tiene que ver con una certeza en la información recibida. O sea, cuando Pablo escuchó, fue tan claro, fue tan sólido lo que le dijeron que Pablo lo creyó. De todas maneras, que la información había sido correcta, fidedigna. No fue un chisme nomás. Entonces, por eso él ahora actúa. Dice, acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Cómo los tratan? Igual, los trata con amor porque los aman. Ahora hay que pensar que esta carta fue escrita aproximadamente el año 56-57. Y Pablo habría pasado en el segundo viaje aproximadamente el año 48-49. O sea, aquí tenemos 6, 7, 8 años más o menos desde que él pasó y ya está aconteciendo esto. Muy luego, muy rápido. Entonces dice, porque he sido claramente informado, una información fidedigna acerca de vosotros, es decir, en cuanto a vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Ya? Entonces, la casa de Cloé sería a través de sus siervos, lo que sea. Cloé significa hierba verde, ¿ya? O pequeño brote. Es común, era un nombre común en Grecia, ¿ya? Entonces, bueno, puede que ella haya sido de Corinto, por eso no sabíamos si era de Corinto, de Éfeso, o era de Corinto y ahora está viviendo en Éfeso. Cualquiera de los dos lados podría ella haber tenido la información, el asunto que le llegó a Pablo estando ahora en Éfeso, de donde escribe esta carta. Ahora, ¿cómo sabemos que escribe de Éfeso? Lo vamos a ver ahí en el capítulo 16, ¿ya? Aprovechando para tener esa información. Dice, verso 7 del capítulo 16, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En cuanto a los Corintios, quería estar más tiempo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, cuando dice estaré en Éfeso, el que está en Éfeso. Entonces, está escribiendo desde la ciudad de Éfeso, de donde podría ser Cloé, o también Cloé podría estar en Corinto y le mandó
el mensaje al apóstol Pablo en Éfeso. Dice, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y ahí no es cismas, no es divisiones, sino que aquí es más fuerte todavía. Miren lo que había. Había contención, había discordias, rivalidades y aún riñas. Peleas, habían peleas. Ya no era solamente que no se pasaban, no estaban de acuerdo, sino que habían peleas entre los grupos. ¿Puede acontecer eso en una iglesia? Claro, po. Está aconteciendo aquí en Corinto, po, ¿ya? Entonces, es fuerte el asunto que ahí estaba sucediendo porque dice que recibe una información fidedigna de los de Cloé que habían entre ellos contiendas. ¿Y cuáles eran las contiendas, las riñas, las peleas? Quiero decir, ¿ya? También se puede traducir, y digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, y después dice, ¿acaso está dividido Cristo? Habíamos visto que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, por Dios, para ser uno, es decir, una sola cosa con Él. Cristo no está dividido, pero ellos, el problema de ellos es que ellos están actuando como si no fueran uno. Es la actuación, sigue siendo uno delante de Dios. Dios nos ve como uno, como la iglesia, como la novia, como el cuerpo, como el edificio, como las piedras vivas que están, como Primera de Pedro, que están siendo colocadas y terminando la construcción, ¿verdad?, del edificio, etcétera. Él nos ve como uno, pero la actuación de ese uno no está actuando de acuerdo a lo que son. Entonces, es sumamente importante saber eso, entender lo que somos para actuar de acuerdo a lo que somos. ¿Y cómo eso se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo en una iglesia como esta, que está dividida, qué les digo yo? ¿Qué les digo? Oye, el apóstol Pablo, por eso yo siempre admiro la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo y es sabiduría de Dios, cómo él trata las cosas, cómo él la enfrenta de una manera tan sabia. Y eso, uno iría para allá, diría, ya, todos para su casa y ya, se cerró la iglesia. Así estaríamos nosotros porque no sabríamos qué hacer para que andamos con cosas, ¿ya? No sabríamos, lo mejor es cerrar, pues, listo, se terminó, cada uno para su casa, ya. Apóstol Pablo no actúa así. Mire lo que dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, es decir, habían voces que diferían entre uno y otro. Y ahí cuando dice, yo soy de Pablo, es la única vez que dice, ciertamente, hay una palabra que está en el original, no aparece aquí, es ciertamente, o en verdad, o a la verdad, yo soy de Pablo. Ciertamente yo soy de Pablo, decía. ¿Pero por qué Pablo? ¿Era importante Pablo? Claro que sí, pero era para poner detrás de su nombre a un grupo de personas. No, pues Pablo nunca hizo eso, jamás. Pero sí lo estaban elevando a él como una cabeza de un grupo. Hablamos la otra vez que como bandera, una bandera. Aquí está la bandera del apóstol Pablo. Y ciertamente, porque Pablo era importante, llevó el evangelio. Él los crió por el evangelio, son hijos de él en cuanto al evangelio. A mi evangelio, que él lo tomaba como de él, aunque era de Dios, pero el evangelio en él estaba tan incrustado, tan propio, que decía mi evangelio, conforme a mi evangelio. Yo soy de Pablo. ¿Estará bien eso o no? No está bien, pues ya. Miren, capítulo 2. Mire cómo se presentó Pablo cuando llevó el Evangelio. Vamos a adelantar algunas cositas. No importa hasta dónde lleguemos, pero tratemos de profundizar un poquito en esto. Dice así. Verso primero, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y lo más probable ahí que sea el misterio de Dios, una mejor traducción, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, aunque él era sabio, muy sabio, pero no fue con eso. No fue lo que puso adelante. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que ellos se queden con Jesucristo y no con Pablo.
no con Pablo. Si no, no fue aquí yo soy Pablo y yo soy sabio y la elocuencia, nada de eso. Y después dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de eso. Por ejemplo, llegó Juan el Bautista y habían seguidores de Juan el Bautista y después habían discípulos de Juan el Bautista, está bien. Y le dicen, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el. ¿Eres tú el profeta? No. Y después le dice que viene uno que es antes que él. Pero físicamente el Señor nació 6 meses después que Juan, su primo, probablemente era primo. Pero él dice, viene uno que es antes de mí, porque él lo reconocía y venía como heraldo para presentar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es desde antes de la fundación del mundo. Entonces todos lo miraban a él, pero dicen, no me miran a mí, tienen que mirarlo a él, no a mí, a él. Yo estoy presentando al rey, al que viene, porque preparar el camino, como cuando se preparaba el camino para los reyes, que alisaban, no, tenía que estar el camino pero liso para que el rey viniese con su comitiva. Y eso estaba haciendo él, dice, allanar el camino, bajar los montes, etcétera. ¿Qué cosa? Preparar los corazones para que recibieran el Señor. Tenía que allanar el camino para que el Señor fuese recibido en los corazones de los judíos, del pueblo de Israel principalmente. Entonces, aquí, ¿qué hace él? No se presenta a sí mismo. Dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el capítulo 2. Entonces, también lo da él como argumento de cómo él se presentó. Y él no fue para ser competitivo. Él no fue a presentar su postulación como candidato a ser cabeza de un grupo, bandera de un grupo, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí, querido hermano? La Biblia le llama sabiduría humana, sabiduría de hombres. Miren, el capítulo 3, verso primero, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Después dice, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente, no, el verso 3 primero, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y qué dice después? ¿Y andáis como hombres? Ya, y después dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Y ser carnales es andar como hombre. Entonces, ¿qué es lo que estaba prevaleciendo? Tenemos que pensar que ellos eran griegos, eran de la parte sur, ¿verdad? De Atenas, donde estaba el centro de la sabiduría, el Areópago, donde ahí llegaba y se juntaban para escuchar cosas nuevas y manifestar la sabiduría, y llegaban hombres ahí con nuevos temas, ¿ya? Y todos querían escuchar algo. Esto está un poquito más al sur nomás, pues. Entonces la sabiduría era muy fuerte. Entonces estaba prevaleciendo lo que era del mundo, cómo opera el mundo. Entonces, querido hermano, en la iglesia, aquí, reunida, en la iglesia de Dios, no debe prevalecer eso. Si no va a ocurrir lo mismo que ocurre aquí, pues. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces dice, yo ciertamente soy de Pablo, porque Pablo trajo el evangelio, porque Dios lo mandó y él es importante, yo soy de Pablo. Y otro decía, y yo de Apolos, ¿no? Porque Apolo es elocuente en la palabra, en el Antiguo Testamento, y habla con fuerza, y discute, y defiende, porque defendía la verdad delante de los judíos, no tenía ningún temor, porque el poder de Dios estaba con él. Entonces yo soy de Apolo, porque me gusta cómo habla Apolo, po. ¿No han escuchado eso? Oh, este hermano que me gusta cómo habla, cómo enseña, cómo esto, ¿ya? Y poco menos le prenden velita al hermano, po. No, si lo que hay que hacer es reconocer los dones que Dios dio, pero no elevar al hombre. Si es Dios en esa persona. Ahora, si esa persona ha sido ocupada en las cosas de Dios y Dios le ha dado más y más, bien, hay que reconocer lo que Dios ha hecho y yo desearlo también, pero no elevar al hombre. Si Dios hace de Pablo lo que hizo, siendo él un homicida, un asesino y un perseguidor, bueno, eso puede hacerlo contigo también, según lo que Dios te ha dado. Eso es lo que hay que aprender. Pero él se presentó con temor y temblor, y lo que quiso presentar es a Jesucristo. Dice
y a este crucificado. Eso es lo que él quiso presentar, nada más. No se presentó a él, nunca. Yo soy Pablo, nada de eso. Y también estaban haciendo de Apolos, y dice, y yo de Cefas. Entonces, de Pablo seguramente había una tendencia de la línea de los gentiles, probablemente. Y de Pedro, los judíos, porque Pedro era apóstol a lo de la circuncisión, a los judíos. Y seguramente había una tendencia de los que seguían a Cefas, que es piedra, igual que Pedro en griego, aquí está el nombre hebreo, de seguirlo a él por ser el principal de la iglesia de Jerusalén y antes que Pablo. Y seguramente lo reconocían a él como apóstol, como lo dijimos la vez anterior, y a Pablo no, po. Lo estaban dejando a un lado, los de Pedro. Miren, leímos la otra vez, leamos el nuevo capítulo 9, verso 1. Cómo Pablo defiende lo que Dios lo envió, su servicio, su envío, pero no se está defendiendo como persona, sino lo que Dios ha hecho. Miren, verso 1 del capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué dice no lo he visto? Bueno, porque lo vio, po. Y ellos dicen que Pablo no vio, si lo vio el Señor, pues y el Señor lo envió, pues directamente. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿La obra de quién? De Pablo, po. Pero Pablo no se está robando el poder, sino que aquí se está presentando como apóstol, para que lo reconozcan como apóstol. Después dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si no fuera apóstol, ¿cómo ellos se volvieron al Señor por el servicio del apóstol Pablo? No, si no está diciendo me tienen que elevar a mí y a otros, no, no. El problema es que están cuestionando su apostolado, pero seguramente el trabajo de otros que preferían a Apolos y preferían a Pedro. Y aún algunos preferían a Cristo, po, porque de Cristo también hicieron un grupo, po, una bandera, una división. O sea, el creyente puede llegar hasta eso cuando, querido hermano, la sabiduría humana prevalece. Cuando se actúa como hombre, cuando prevalece eso, querido hermano, podemos destruir todo, todo lo que Dios ha hecho, todo. Y aquí eso estaba pasando, por eso Pablo está defendiendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha construido, lo que Dios ha establecido en Corinto por su servicio y de los otros hermanos. Pero él aquí se defiende como apóstol. Por eso dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, el resultado de la obra del Evangelio son ellos. Y el Señor le había dicho previamente que se quedara en Corinto, donde estaba persiguiendo, y lo vimos allí en Hechos 18, que él quería irse, escapar, y dice que no, que no temiera, que él tenía mucho pueblo allí. ¿Y quién lo hizo? El Señor, no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se hubiera ido, si se hubiera ido, pero no se fue porque el Señor lo retuvo por causa de que el Señor lo que usa son los instrumentos humanos para su gloria. Entonces, aquí lo que están haciendo los creyentes de Corinto, en vez de reconocer lo que el Señor está haciendo por Pablo, por Apolo, el Señor, gracias Señor por darnos estos siervos, tremendos siervos tuyos, y por los cuales hemos recibido el Evangelio, ayúdanos para crecer, desarrollar, y envía más siervos para aprender más y conocerte más. En vez de eso lo están poniendo como están actuando como hombres, en vez de dar gracias y reconocer lo que Dios los había favorecido grandemente a los corintios. Miren, decíamos que dice en el verso 7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos habían sido grandemente bendecidos con los siervos y con los dones para que ellos funcionaran, y estaban haciendo todo mal. Pero esto para que nosotros aprendamos y dejemos a un lado todo lo de hombre y elevemos lo que es de Dios. A través de los hombres sí, pero que es de Dios y solo de Dios. Entonces dice, quiero decir, verso, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mire, ellos decían ser de Pablo, por ejemplo, pero no imitaban a Pablo. ¿Qué dice en el capítulo 11? Miren, 11.1, me parece que está así. Veamos el 32 del capítulo 10, dice así. No seáis tropiezo, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso no lo estaban imitando. Él imitaba a Cristo. ¿En qué sentido? Que él se había dado a los hermanos, él se dio, así como el Señor se dio redentivamente por todos los hombres y por los de Corinto, así como él se dio, el Señor se dio, el apóstol se está dando por los corintios, por ellos, porque los ama y llevó el evangelio y los ama como hijos y dice, sed imitadores de mí. Y aquí lo que ellos estaban haciendo y lo que decían ser de Pablo, no estaban imitando al apóstol Pablo. Pablo podría decir, ah, qué bueno, tengo el grupo más grande ahí en Corinto. El grupo más grande de los Corintios me sigue a mí, al apóstol Pablo, yo. Reconocido, qué bueno. No, pues, nada de eso. Está llorando, triste, está triste. No está feliz por eso. Porque eso es de hombres, no es de Dios. Entonces dice, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, Cristo está repartido, está distribuido en 4 partes como ellos lo estaban haciendo. Y Cristo era una de esas partes. Porque dice yo soy de Cristo, diciendo, oh, es que son carnales. Porque los que están para Cristo también eran tan hombres como ellos. Porque dice, no, yo soy de Cristo, po. Estamos mejor que ustedes porque Cristo es el Salvador. Pero seguramente todo eso con una ínfula de estar en el mejor lugar, en la mejor división de esas 4. Pero aún así, eso era una cosa humana. Por eso dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está repartido? ¿Está distribuido? Y mire lo que leámoslo de una mejor manera y que nos quede grabado. Mire lo que dice. ¿Acaso está dividido el Cristo? Porque dice el Cristo. Porque el Cristo, cuando lo menciona así, es el Cristo completo. Es decir, Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Uno solo con él. El cuerpo y Cristo la cabeza. Aquí está desarrollando lo que es la iglesia, el cuerpo, pero él es la cabeza. Entonces, ¿acaso está dividido el cuerpo de Cristo? Es decir, su cabeza y el cuerpo, que somos nosotros, no puede estar dividido. Si uno solo, Cristo es uno solo, es el Cristo. No son un Cristo o los Cristos, es el Cristo articulado como definido. Y el Cristo aquí es todo el Cristo, el Señor y su cuerpo. No, aquí no dice que el Señor Jesucristo está dividido, sino el Cristo, porque está diciendo, ¿acaso la iglesia de Dios está dividida? ¿Cuántas iglesias hizo? ¿Hizo 4 iglesias el Señor? ¿Hizo 4 divisiones? ¿Cuántas divisiones hizo? ¿Está repartido el Cristo por todos lados? No, pues es uno solo. Y aquí, aunque está en la iglesia local, en Éfeso está la iglesia universal, la iglesia local, cada iglesia local es un cuerpo. Entonces, ¿acaso está dividido el Cristo? Después dice, eso es imposible, po. Es imposible que eso pueda ser llevado a cabo. A ver, déjeme un poquito una cosa. Ya, a ver. Ya. Dice después. Mire, voy a leer algo que dice aquí. La unidad espiritual formada en él, del cual él es la cabeza. ¿Quién? El Señor. ¿Ya? Él es la cabeza. Veamos en el 12:12 de este mismo libro. 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también el Cristo, es el mismo término. Entonces, otra vez, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿cuántos cuerpos uno? Muchos miembros, pero el cuerpo uno, no 4 cuerpos.
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es la figura de nosotros, de un cuerpo. Así también el Cristo. El mismo término. Entonces, ahí hablando de los dones espirituales, aquí hablando del hecho de tener una misma, dice, unir una misma mente en un mismo parecer, y antes que hablemos todos una misma cosa, establecido en las verdades de nuestro Dios. Entonces dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Hay, hay doctrinas, líneas que siguen a un fundador, sea quien sea, siguen a un hombre que fundó tal o tal iglesia, o tal línea teológica, y siguen al hombre. Está bien, pero el problema de ese es que le da un lugar que Dios nunca le ha dado. Por ejemplo, ¿cómo voy a poner a Pablo como bandera, como cabeza, si él nunca murió por mí? ¿Y cómo lo dice? ¿Sabe lo que hace él? Hace pensar. Y nosotros deberíamos leer aquí, hacernos pensar, pero ¿cómo yo voy a dividir la iglesia? ¿Cómo voy a hacer tal falacia por causa de un hombre o de yo ponerme en un lugar que no corresponde? Si el que murió por mí es el Señor, y el Señor es uno solo, y el cuerpo es uno solo, ¿cómo yo voy a inmiscuirme allí? ¿Cómo yo tengo que quitar la mano? Si eso, si por mi error está sucediendo algo que capaz ni siquiera lo piense y está aconteciendo, yo tengo que sacar la mano y quedarme tranquilo, porque no debo yo ser un ente de división del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? No, pues. El apóstol Pablo no fue crucificado por ellos. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué dice en el nombre de Pablo? Cuando dice ahí, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, la palabra ahí en es hacia. ¿Fuiste bautizados hacia el nombre de Pablo? ¿Yo te bautizo en el nombre de Pablo? ¿A quién está exaltando aquí el apóstol Pablo? Al Señor. Pero a ellos lo está haciendo pensar. ¿Quién fue crucificado? El Señor. Entonces, ¿por qué pones mi nombre? ¿Pero por qué pones mi nombre? ¿Cómo no se te ocurre pensar que no tienes que poner mi nombre? Más o menos así, ¿no? El del Señor es el nombre que vale, no el mío. Miren, el capítulo 3 de nuevo. Mire cómo, oye, si el apóstol Pablo ya, no lo alaba más porque capaz que estoy haciendo una bandera al apóstol Pablo sin querer. Ya, el versículo 5 del capítulo 3, mire lo que dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, porque Apolos también sirvió allí, en Corinto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué crecimiento? El de ellos, pues. Es decir, se plantó el Evangelio, el Apolos llevó la enseñanza, esa enseñanza Pablo también enseñó, pero el crecimiento lo da Dios a través de sus siervos, de Apolo y de Pablo, pero lo da Dios. Y después dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, es decir, Pablo y Apolo, ¿qué son? Nada, nada, no son algo, son nada, sino Dios que da el crecimiento. El que tiene que quedar a la vista de todo, el que tiene que quedar para la gloria y para la honra, es Dios, no Pablo ni Apolos, porque dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Mire, leamos ahí en el 1:30. Más por él, o de él, de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién? Cristo Jesús, no Pablo.
no Apolos, no Cefas. Otra vez lo leo. Mas de él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí sí, Cristo sabiduría. Justificación sí, santificación y aún redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo tenía que gloriarse en el Señor, Apolo, Cefas y todos los creyentes de Corinto. Hermano, esta es una piedra, nosotros podemos ser una piedra de tropiezo y no debemos serlo. Pablo tenía que responder, Pablo tenía que enviar esta carta porque a él lo estaba colocando como piedra de tropiezo cuando él nunca intentó eso. Ni Apolos ni Pedro, nunca lo intentaron. Por tanto, tenía que corregir, no solamente porque ellos podrían parecer como que ellos están haciendo la división, sino para que los corintios no sigan en esa línea, sino que se comporten con madurez y se establezcan como lo que son, uno, es decir, el Cristo, junto con la cabeza, unidos a la cabeza que es el Señor. ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Ya, Mateo 28, ¿cómo dice? Es conocido, pero lo vamos a leer y de ahí vamos a volver acá. Dice, verso 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre? Ya. Y ahí la palabra cuando dice en el nombre es la misma que usa ya en Corinto, hacia el nombre, es decir, dirigido, porque hacia la palabra is, que en griego is, la menciono para que cuando la vean, hacia es dirigido hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de Dios. Son las personas que tienen la misma esencia divina, la misma autoridad, ese hacia el nombre. Entonces, ¿cómo comparan a Pablo con Dios? No puede ser. Por eso dice, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo, hacia el nombre de Pablo, o sea, ¿qué soy yo? Yo soy nada, Apolo tampoco. Entonces, le está haciendo pensar para que consideren y no hagan esas divisiones que son cosas de hombre y también de niños, ¿ya? Bien, dice, verso 14, mire lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces, cuando se bautiza, ya dice en el nombre de alguien, en este caso, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, a ninguno de ellos, ya, excepto algunos, ni se acordaba, ya. Entonces, eso significa cuando se bautiza en nombre bajo la autoridad de quien se nombra, ¿ya? Cuando dicen el nombre de Pablo, en el verso 13 está hablando bautizar en el nombre, ¿ya? Bajo la autoridad de quien se nombra. Si nombra a Pablo, ¿cómo? No puede ser. No puede ser. Ahora, cuando Juan bautizaba, era bautizo de arrepentimiento. Pero no era el nombre de Juan tampoco, Juan el Bautista, jamás. No era el nombre de Juan, ¿ya? Entonces dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros ha bautizado, ¿ya? Sino a Crispo, que era un principal de la sinagoga, aparece en el 18 de Hechos también, y a Gallo, ¿ya? Que era el hospedador y probablemente también, seguramente podría ser, está aquí está en Romano al final, lo vimos, Romano 16, 23, hospedador probablemente de la iglesia y tal vez estuviera reunida la iglesia en su casa. Entonces solamente a Crispo y a Gallo. Y después dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. O sea, él pareciera que Dios le dio sabiduría para no bautizarlo. Podría haber bautizado a todos los que se compitieron con él, pero no lo hizo. Seguramente mandó otro hermano, porque él estaba ocupado del evangelio y otros hermanos lo bautizaban a los demás. Dice, para que ninguno, dice, diga que fuiste bautizados hacia mi nombre. Ninguno.
O sea, aquí no tienen nada que decir al respecto. No pueden reclamar. Es que yo soy de Pablo porque fui bautizado en nombre por Pablo. Y al ser bautizado por Pablo dirían ellos que fueron bautizados en el nombre de Pablo, lo cual es una falacia. Entonces dice, después, también bauticé a la familia de Estéfanas, como que se le vino a la memoria, parece que bauticé a la familia de Estéfanas también. Más o menos, sí, pues ya, me acordé ahora, me acabo de acordar. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Ni siquiera lo está tomando. Es importante el bautismo, claro, es una ordenanza divina, pero no era la esencia, po. Y además Pablo podría no estar nunca y ser bautizado porque el nombre de Pablo no es importante para el bautismo. Eso es lo que está diciendo. O sea, podría yo bautizar, no bautizar, estar o no estar, y se van a bautizar igual, pero nunca en mi nombre. Así que a mí no me pongan ahí. Ni he sido crucificado eh, por vosotros, ni tampoco habéis sido bautizados hacia mi nombre. Dice también bauticé a la familia de Estéfanas, ya que era muy importante en Corinto, después lo vamos a ir viendo. Va a aparecer nuevamente en Corinto, aquí en el libro. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. No era su principal trabajo. Mira lo que dice después. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Quién lo envió? Cristo lo envió, ¿ya? Como apóstol. Porque no me envió, la palabra enviar aquí viene de ahí viene la palabra apóstol. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Él no fue con sabiduría de palabras de tal manera que lo eleven al lugar que lo están elevando. Él no hizo eso, no lo pretendió jamás, nunca lo pretendió. Él no lo hizo. Hay hombres en este tiempo que lo hacen, po. Y me parece que es solamente humano, nada de Dios. Hay muchos hombres que lo hacen, sin Dios. El problema es que lo siguen, po. Los siguen. Es el drama que los siguen y a veces creyentes los siguen. Es el drama. Po. Sí, si los creyentes siguen hasta los cantantes ahora, pues, ¿para qué andamos con cosas? Pues, sí. Ya, tristemente, ya. Entonces dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces, aún en tiempos apostólicos, la verdad estaba por encima de los ritos o de las expresiones externas. ¿Qué es lo que importaba? La verdad. Ahora, después, con las religiones, etcétera, especialmente la más popular, podemos decir, y hay otra, lo externo es más importante que lo interno, lo que se muestra, lo que se expresa hacia afuera, en vez de lo interno, la fe en el Señor. Entonces, empezó a desvirtuarse y ahora lo externo es lo que más, o sea, lo que se ve, eso importa, y no es así para Dios. Entonces dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces era importante esto, sino a predicar el Evangelio. Es decir, el mensaje de salvación era el importante, no lo externo, no el bautizar o hacer otra cosa, el mensaje. Eso es lo que a él le importaba y a los hermanos en ese tiempo era evangelizar, proclamar el Evangelio. Eso es lo que a ellos les importaba, que la gente creyera y se volviera al Señor. El bautismo es importante, pero el bautismo es simplemente un rito, una identificación, es una demostración externa de lo que ellos ya tienen internamente. Pablo no fue a bautizar externamente para que fueran como certificados como hijos de Dios, porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo, el bautismo en agua del que él está hablando, es una expresión externa solamente. El Evangelio, cuando se recibe el Evangelio, que habla en el capítulo 6 de Romanos, es el bautismo en cuanto uno recibe al Señor, el bautismo en Cristo, eso es distinto, del cual se expresa el externo, que es el rito del bautismo en agua. Entonces, en agua está bien, pero para los que ya creyeron primeramente, recibieron esa verdad de manera interna. ¿Y cómo ellos primeramente pueden cambiar esa parte interna? A través de la predicación, a través del Evangelio, a través de la proclamación del Evangelio. Y eso en el tiempo apostólico era muy fuerte. Era muy fuerte. Miren, veamos un poquito en eso. ¿Ya? Miren, incluso Pedro, miren lo que dice.
Dice así. Digo incluso Pedro, pero Pedro era tremendo. Dice, tremendo el apóstol Pedro. A ver, es que hay dos textos, pero me gustaría ver a ver si encuentro. ¿Dónde quiere? Ya, mira. Verso 86 del capítulo 2. Podría haber otro, pero veamos este. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí está Pedro hablando, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los varones, otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí el orden a nosotros nos hace un poco de problema, pero lo primero que dice es arrepentíos, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio interno, y bautícese cada uno. Después, ¿pero por qué el bautismo? Porque el bautismo era muy común en los judíos. Entonces aquí ellos se bautizaban los judíos como participantes de la religión judía, pero aquí el bautismo era en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Hacia el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, a un Pablo, hay otro texto también que habla también, o dice, ¿qué impide que, me parece que en el capítulo 10, en el capítulo 10 del mismo hecho, ¿cómo lo dice? Dice así. El verso 44 del capítulo 10 de Hechos, el mismo Pedro dice, cuando está llevado a la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Escucharon el mensaje, lo creyeron, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados para ser identificados con el Señor. Y eran gentiles, no eran judíos. Entonces, en ese tiempo se bautizaba en el nombre del Señor Jesús, porque era el Señor Jesús, en la piedra de tropiezo. Entonces, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Sí, Cristo lo envió, pero no a bautizar, sino a predicar, a evangelizar o proclamar el Evangelio, el mensaje de salvación, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser enaltecido aquí en el mensaje? Y después se va a desarrollar en el verso 18 en adelante, la cruz de Cristo. Que no se haga, dice, que no se haga vana, que no sea rebajada, humillada, anonadada o privada de valor, la cruz de Cristo. Y ellos al poner a Pablo sobre, están quitándole valor, anonadando, están humillando, rebajando la cruz de Cristo. Y por eso él no se presentó, dice, con sabiduría de palabras, porque él las tenía, si él tenía mucha sabiduría, pero seguramente oró a Dios, Señor, que al presentar tu palabra no sea con sabiduría humana, con la mía, porque yo no salvo a nadie, sino que sea con tu poder, con la gracia y el poder, como hemos leído en el capítulo 2. Dice allí, dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí en el 2, 4 y 5 de este libro. Entonces dice, no con sabiduría de palabras, sino para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y era justamente lo que estaba aconteciendo en los creyentes en Corinto, que estaban elevando al apóstol Pablo, ¿verdad? Por la sabiduría, por el hecho de haber llevado el Evangelio, a Apolos por esa capacidad que tenía, elocuencia en las palabras y poder en las palabras, que es lo que Dios le había dado, y Pedro por el lugar que ocupaba seguramente como apóstol reconocido en Jerusalén.
Muy bien, hermano. Pasó la hora, pasó rápido. Entonces, ahí tenemos nosotros el- la importancia de cuidarnos con respecto a lo que hemos recibido, cómo lo hemos recibido y también lo que nosotros somos, para no llegar y dar lugar a la sabiduría, a la creación humana, ¿verdad? Y llegar siendo llevados por esa cosa de hombre a ser parte de una división en la iglesia, como ocurría con la iglesia de Corinto. Gracias a Dios por la familia de Cloé, gracias a Dios por esa familia que estaba preocupada y que llevó al apóstol Pablo la noticia, porque tiene que haber habido resultados positivos. No sabemos qué tan absoluto, pero había resultados positivos con respecto a esta exhortación del apóstol Pablo y que trata tan bien en cuanto a la situación en la que se encuentran los corintios. También tenemos que aprender nosotros, po. El trato, hermanos míos, los trata con amor, tiene doctrina clara. Hermano, hay que estudiar la Biblia, lo repito, para que cuando tratemos un asunto lo tratemos con la Biblia, con sabiduría divina de Dios y no con la nuestra, porque la iglesia de Dios no es nuestra casa. En la casa decide tú, po. Pero allá tiene que ser la sabiduría divina, pues, no la humana. Ojalá el Señor también ayude en la casa, porque necesitamos ayuda en la casa también, para poder saber cómo hacer las cosas en la casa, pero la iglesia de Dios no puede ser con la sabiduría humana. Así que esto nos enseña. Ojalá que el Señor nos ayude y podamos seguir avanzando en el conocimiento de su palabra y también en su sabiduría. Muy bien, querido hermano. A ver, vamos a pedir, Carlito, ¿estás por ahí? Carlito Serrano, Sí, hermano, aquí estoy. ¿te podemos pedir que ores para terminar el estudio? Sí, por supuesto. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo aprendido el día de hoy. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque tu Hijo, por medio de Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Te pedimos por el Espíritu Santo para que sea nuestro guía, para que sea con gemidos indecibles, guiándonos, llamándonos a hacer tu voluntad. Te rogamos, Señor, para que no hayan divisiones. Te pedimos para que tú nos instruyas, nos sigas ayudando en todo. Queremos rogar a esta hora por mi madre, por el COVID que le dio. Y te queremos pedir por el hermano José, para su salud, para que nos siga instruyendo en justicia, exhortando y animando. Así también te rogamos por cada uno de los hermanos presentes en la reunión, también por los que no están presentes. Te pedimos, Señor, para que en tu misericordia sean bendecidos con ese amor eterno con el cual nos has amado. Te rogamos por el estudio del miércoles, Señor, para que tú nos ayudes a estar ahí presentes. eh, y te damos muchas gracias por todo. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo.